La ciudad estaba escalofriantemente silenciosa, las calles pintadas de rojo y los establecimientos barricados para impedir la entrada y salida. Mientras cadáveres y autos chocados cubrían los caminos, un par de pies avanzaban con cautela. Yuri se quejaba de estar cansada y preguntaba cuánto faltaba. Sedienta de tanto caminar, exigía que le dieran agua de inmediato. Juno se detuvo ante la absurda demanda y le recordó que el agua era un recurso valioso. Ella le dijo que simplemente buscara más, y él le respondió que tenía todos sus miembros y que podía hacerlo sola. Su actitud descarada la dejó atónita. Al reaccionar, se burló y le preguntó si estaba loco por hablarle así. Él la miró fijamente durante unos segundos y le dijo que entendiera la situación en la que estaban y que dejara de menospreciar a los demás. No acostumbrada a ese trato, empezó a preocuparse y arremetió diciendo que él solía arrastrarse como un insecto en la escuela, que para todos era un fracaso completo que no destacaba en nada. Él solo pudo sonreír ante la necedad de una chica que no entendía lo que estaba ocurriendo. En momentos así, esas cosas no importaban y ella era la más inútil de todas. Era un estorbo que ni siquiera se daba cuenta de que sus gritos podían atraer a los infectados. Mirándola directamente a los ojos, le dijo que se largara. La chica no podía entender qué le había pasado a Juno, quien siempre había sido sumiso con ella. Ahora su espalda era firme y decidida, como nunca antes. Su orgullo se impuso y también le gritó que se fuera. Los gritos desesperados continuaron mientras él avanzaba sin mirarla. Pateando el suelo con frustración, lamentó no haberlo golpeado al irse, convencida de que él no duraría mucho solo. Justo entonces se detuvo al encontrarse con una escalera bloqueada por un coche volcado. Sintiendo algo extraño, giró rápidamente la cabeza hacia una casa cercana. No había nada, pero juraría que alguien la estaba observando. Para empeorar las cosas, un hedor nauseabundo flotaba en el aire. Al mirar hacia lo alto de las escaleras, imaginó que podría haber del otro lado y recordó el incidente aterrador en el que casi la matan los infectados. Con eso, un escalofrío de miedo recorrió su cuerpo, así que corrió de regreso hacia Juno, queriendo ir con él. Él se dio vuelta hacia la chica aterrada que le pedía que la llevara. Ella, que antes con orgullo le había dicho que se fuera, ahora se retractaba. Después de pensarlo un momento, él, con una expresión firme, le dijo que se disculpara. Yuri había dicho que él se arrastraba como un insecto en la escuela, pero si quería vivir, ahora era su turno de arrastrarse. Si aceptaba sus condiciones, él le permitiría ir con él. La mujer arrogante guardó silencio y pronto empezó a temblar y a llorar. Era una reina rica que jamás se había disculpado ante un hombre y que estaba en la cima de la pirámide social. Por el contrario, Juno era todo lo opuesto, un marginado total en el fondo. Entonces el mundo fue golpeado por un virus desconocido y una epidemia parecida a un apocalipsis zombie devastó Corea del Sur. Por coincidencia, estas dos personas con vidas tan diferentes ahora tenían que sobrevivir juntas en el yermo. Justo en ese momento, escucharon chillidos detrás de ellos y vieron un grupo de zombies corriendo hacia ellos. Tomando la mano de Yuri, Juno corrió tan rápido como pudo, decidido a sobrevivir a toda costa. Antes de que todo ocurriera, el sol brillaba sobre Corea como siempre. En su pequeño apartamento, Juno yacía dormido en el suelo después de otra noche jugando videojuegos. Justo entonces, sonó su alarma y lo obligó a despertar. Al revisar su teléfono lentamente, su primer pensamiento fue dejar la escuela. Salió de su habitación y vio una nota diciendo que su madre se había ido temprano al trabajo. Con eso, se preparó y también salió. Justo afuera, vio un complejo de apartamentos lujoso. Los niños que vivían allí probablemente no podían imaginar una vida tan miserable como la suya. Caminó a la escuela como de costumbre y al poco tiempo, fue arrojado al suelo. Unos matones lo rodearon fingiendo preocupación, a pesar de casi romperle la cabeza. El líder se acercó preguntando si lo había maldecido al caer. Sanji se burló de él, diciendo que probablemente lo había dejado pasar demasiadas veces. Justo cuando iba a continuar, una voz femenina molesta resonó diciendo, «Hay demasiado ruido en el pasillo». Yuri lo miró desde arriba, recordándole al matón que ya le habían dicho que dejara de molestar a los perdedores todo el tiempo. Ya fueran los abusadores o los abusados, todos los que arruinaban el ambiente escolar la disgustaban. Ellos respondieron diciendo que solo estaban jugando con su mascota y que si no quería unirse, mejor se fuera. Más aún, dijeron que probablemente Juno era quien más la odiaba, por tratarlo como si no existiera. Luego hablaron de encontrarse con alguien después de la escuela. Yuri vive en un lujoso apartamento con padres que la criaron con cuchara de oro. Es una estrella en redes sociales y está entre las más populares de las populares.
Además, es una de las mejores estudiantes del colegio y se rumorea que se está preparando para estudiar en el extranjero el próximo año. En otras palabras, no parece tener ni un solo defecto, pero si hay una imperfección, es que menosprecia a los pobres y a cualquiera que sea considerado un perdedor. Aunque lo miraba con desprecio, él una vez reunió el valor para hablarle. Después de la escuela, notó que iban por el mismo camino y le preguntó si compartían la ruta a casa. Ella, girando con una expresión de repulsión, le dijo que no caminara tan cerca porque tenía un olor horrible. Fue en ese momento que Juno se dio cuenta de que Yuri lo aborrecía completamente y que él despedía un olor a pobreza que contrastaba con su aroma rico y delicado. Normalmente, cuando alguien te odia tanto, tus propios sentimientos desaparecen, pero él nunca pudo entender lo que sentía por ella. Como un verdadero perdedor, se preguntaba si aún le gustaba a pesar de todo. Era irónico, considerando lo mucho que ella lo ridiculizaba y lo menospreciaba. Físicamente aplastado por Sanji y emocionalmente por Yuri, viviendo la misma situación miserable cada día, llegó a avergonzarse de su patética vida. Después de clases, Juno estaba descansando con sus amigos, que estaban absortos en una conversación sobre videojuegos y programas de televisión. Luego pasaron a hablar de su banda favorita, Lumina. Suno y Benjun eran sus únicos amigos, también considerados perdedores, pero que por suerte cayeron en clase sin abusadores. Trataron de invitarlo al concierto, pero Juno estaba demasiado ocupado envidiando sus vidas afortunadas como para darse cuenta. Alzando la voz, los dos lo sacaron de su trance, preguntándole si quería ir al concierto de Lumina y probar suerte consiguiendo entradas con ellos. Incluso le mostraron una fancam de Hyun, su miembro favorito. Riéndose, Juno rechazó la invitación y dijo que desde ese momento dejaría de interesarse por los ídolos. A ellos les costaba creerlo y lo observaron mientras se iba, preguntándose por qué parecía aún más apagado que de costumbre. Mientras daban algunas conjeturas sobre la razón, Juno caminaba de regreso a clase. Perdido en sus pensamientos, deseaba que la escuela terminara de una vez por todas. De repente escuchó a los matones hablar sobre cómo Hatch los miró feo más temprano. Al parecer, era un criminal que abandonó a sus padres en Corea del Norte y cruzó la frontera cuando tenía 13 años. Justo en ese momento, un estudiante con el cabello corto entró al aula. Con el rostro inexpresivo, les dijo a los matones que repitieran lo que habían dicho. Sanji le devolvió la mirada, lo insultó y lo agarró del cuello, diciéndole que cuidara lo que decía. A pesar de estar a segundos de recibir un golpe, Hatch no se inmutó en lo más mínimo. Afortunadamente, los otros intentaron separarlos, incluso diciéndole a Sanji que se disculpara porque él había empezado. Sin embargo, el matón le dijo a Hatch que mantuviera un perfil bajo, considerando cuánto había luchado por llegar al sur. La pelea terminó sin escalar más y Juno solo pudo maldecir su destino, que lo puso en la peor clase de la peor escuela. De camino a casa, decidió dejar la escuela por completo, viéndolo como el camino hacia la felicidad. A partir de mañana, no volvería jamás. Sin embargo, la desgracia parecía seguirlo, ya que se encontró con sus abusadores en la calle. Con una sonrisa arrogante, Sanji dijo que había llegado justo a tiempo para comprarle cigarrillos en la tienda. Le ordenaron que se acercara a la anciana y la hiciera comprar los productos. Sus ojos estaban llenos de desprecio, pensando que no volverían a verse a partir de mañana. Dicho eso, al menos debería insultarlo una vez. Pero se alejó, siendo del tipo de persona que nunca actúa. Enfurecido por haber sido ignorado, Sanji fue tras él y pronto comenzó a golpear al pobre chico. Sostuvo un ladrillo sobre su cabeza, considerando acabar con él completamente. Los otros estaban preocupados, habiendo intentado detenerlo varias veces. Justo entonces, Juno habló, rogando repetidamente que lo mataran de una vez, ya que no quería vivir de todos modos. Algunos se rieron burlonamente, pero los ojos de Sanji ardían de ira. Pateó al joven y le advirtió que no se atreviera a mencionarlo como la causa de su muerte. Si lo hacía, encontraría a su madre abandonada y la mataría también. Con eso, los matones se marcharon, dejando al joven golpeado allí. Después de un rato, se levantó y caminó a casa en silencio, deseando que el mundo se acabara. Sabiendo que era poco probable, pensó que sería mejor simplemente morir, y miró hacia el alto y lujoso edificio de apartamentos donde una caída significaría la muerte. Sin una razón para continuar su miserable vida, se acercó al edificio. Justo cuando estaba por entrar, una voz familiar lo llamó. Yuri lo miraba, obviamente molesta, y le preguntó qué hacía allí. Como ni siquiera vivía en ese lugar, lo acusó de haberse colado y se preguntó si estaba allí para robar. Sus palabras le recordaron cuál era su lugar, muy lejos de un hogar lujoso como el de ella. Al notar su rostro golpeado, se acercó, y con curiosidad, le preguntó si alguien lo había golpeado.
Al enterarse de que fue Sanji, se enfadó aún más, llamándolo perdedor por no haber devuelto ni un solo golpe. No servía para nada y era demasiado patético incluso para defenderse. Juno se alejó sin decir una palabra. A pesar de sus gritos de enojo por haber sido ignorada, él continuó su camino. Sola, ella confirmó cuán lamentable era él, considerando al pobre chico como débil y sin agallas. Mientras tanto, él prometía en silencio que enfrentaría a Sanji al día siguiente y finalmente llegó a su casa. Se dirigió directamente a su computadora, decidiendo jugar unos videojuegos para terminar el día. Incluso él encontraba ridículo haber abandonado la idea de morir solo por culpa de Yuri. Todo lo que ella dijo era cierto, pero ya no importaba, ya que probablemente no los volvería a ver después de mañana. Mientras planeaba lo que haría después, las voces de sus amigos sonaron a través de los auriculares. Comenzaron a jugar, encerrados en su propio mundo virtual. Sin embargo, no notó el alboroto que ocurría afuera. Continuó jugando su juego de zombies, sordo a los gritos del mundo real. Justo entonces, sus amigos dijeron de repente que tenían que irse, sin dar ninguna explicación. Vio la hora y se dio cuenta de lo tarde que era. Otros jugadores le preguntaron si había visto las noticias, añadiendo que todo era un completo caos. De pronto, escuchó un ruido fuerte a través del audio del juego. Algo golpeaba con fuerza, así que decidió ir a ver qué pasaba. Se acercó con cuidado a la puerta principal, preguntando quién era. Aunque no hubo respuesta, los golpes continuaban con fuerza, decididos a entrar. Asustado por todo, Juno miró cautelosamente por la mirilla. Al otro lado, vio a un hombre tambaleándose, cubierto de manchas rojas, pidiendo ayuda. Al reconocer a su vecino del piso de arriba, se preguntó si el paquete se había entregado en la dirección equivocada. Lo que no vio fue el rastro de destrucción que el hombre dejaba tras de sí. Pensando que simplemente estaba borracho, el joven giró la perilla y abrió la puerta. Con la puerta completamente abierta, Juno finalmente lo vio con claridad. El hombre frente a él no parecía estar vivo, especialmente con la enorme herida abierta en el abdomen. Sin comprender la situación, se preocupó por la herida y ofreció llamar a una ambulancia. De repente el vecino chilló con fuerza, mostró los dientes y se lanzó sobre él. Al ver sus ojos salvajes y el cuerpo lleno de moretones, Juno entró en pánico y le preguntó por qué actuaba así. Como el infectado no lo soltaba, no tuvo otra opción que patearlo de vuelta hacia la escalera. Cerró y aseguró la puerta de inmediato, justo a tiempo antes de que el hombre comenzara a golpearla nuevamente. Cuando la adrenalina se desvaneció, sus piernas comenzaron a temblar y trató de asimilar lo que estaba ocurriendo. Rápidamente agarró su teléfono y decidió llamar a la policía. La línea sonó unas cuantas veces, pero la llamada no se conectó. Se dio cuenta de que el teléfono no funcionaba en absoluto, y finalmente vio todas las alertas que se habían acumulado mientras jugaba, informando sobre incontables ataques. Al escuchar aún más ruido afuera, se asomó por la ventana y vio a un grupo de personas, algunas corrían y otras las perseguían. Entre ellos estaba el vecino de antes, moviéndose como un perro rabioso. Preocupado por su madre, cerró la ventana e intentó llamarla, sabiendo que usualmente llegaba a casa a esa hora. Llevándose el teléfono al oído, rogó en silencio por una conexión, pero la línea murió con un pitido sin esperanza. Incluso su madre estaba completamente fuera de alcance. La noche se hizo más profunda y él pasó la mayor parte de ella acurrucado en la oscuridad, temblando bajo su manta. Sostenía su teléfono, intentando todo lo que podía. Pero incluso el internet estaba caído. Al menos la televisión funcionaba, pero el volumen debía ser minimizado para evitar atraer a los infectados. Según el presentador, el gobierno considera esto un ataque terrorista y enfatiza el peligro de la situación, animando a todos a quedarse dentro. El informe continuó, ahora compartiendo noticias sobre los ataques que se extendían por todo el país. El ejército había sido desplegado, pero la situación parecía difícil de controlar por ahora. Juno dudaba de sí mismo, pero basándose en las características de los infectados, los zombies vinieron a su mente. Era como una pesadilla cobrando vida con la rapidez con la que las cosas se estaban desmoronando. Al darse cuenta de que tenía que actuar, pensó en el vecino, a quien vio fuera. Si no había nadie en la escalera, lo primero que debía hacer era cerrar la puerta principal del edificio. Comprobando por la mirilla, confirma que no hay enemigos y sale por primera vez. Aún cauteloso sobre quién podría estar arriba, llega hasta la puerta abierta. Afuera, un hombre infectado caminaba por la noche y se dio la vuelta cuando cerró el camino. Con eso, el edificio estaba asegurado, y ahora era momento de pensar en los vecinos de arriba.
Como todo estaba demasiado tranquilo, el joven decidió esperar hasta el amanecer, esperando ser rescatado eventualmente. De vuelta en la habitación, intentó ver los reportes, pero la señal de la estación de televisión se cortó repentinamente, junto con su conexión al mundo exterior. Se recostó en su cama en silencio, incapaz de dormir, mientras la preocupación llenaba su corazón. Mirando en blanco, le parecía extremadamente extraño. Justo ayer deseaba que el mundo se acabara, y ahora realmente estaba sucediendo. La muerte fue deseada, y sin embargo ahí estaba, tratando desesperadamente de sobrevivir. Considerando todo, tal vez las cosas no eran tan diferentes de antes. Ya fuera entonces o ahora, todo seguía siendo un infierno para él. Con este pensamiento, el joven se quedó dormido. Un nuevo día surgió, y con él, Juno reunió su valor y se preparó para revisar la situación afuera. El aire se sentía extraño y quedaba un aroma persistente a carnicería. Solo con la atmósfera, era evidentemente obvio que salir en ese momento significaría la muerte. Revisa sus suministros. Hay algunos paquetes de fideos instantáneos, arroz, agua, guarniciones y el gas y el agua aún funcionan. Con eso, aún podría sobrevivir durante un mes, lo que debería ser suficiente tiempo para que llegara el rescate. Se preocupa por la seguridad de su madre, pero ni el teléfono ni el wifi están funcionando. Pensando en los inquilinos del edificio, se pregunta quién podría estar todavía allí. Justo entonces, recuerda al estudiante universitario del departamento del techo. El hombre suele traer a su novia los martes, que por casualidad, fue ayer. Con un destello de esperanza, se dirigió con cautela a la azotea, confirmando que no había señales de vida en los otros pisos. Dicho esto, solo puede esperar que el estudiante universitario no se haya convertido en un zombi. Al llegar a la azotea, ve que la puerta está abierta y tiene un mal presentimiento. Salió al aire libre y decidió no llamar al joven. Para empeorar las cosas, incluso la puerta de la unidad estaba abierta. Al entrar, ve la habitación con los muebles volteados. No había nadie a la vista, pero había claras señales de una lucha violenta. Justo entonces, el estudiante, visiblemente infectado, se mostró, comenzando un gran punto de inflexión en su vida. Sintiendo que algo estaba mal, las piernas de Juno temblaron de miedo. Dio un paso atrás lentamente, queriendo retirarse en silencio. Sin embargo, accidentalmente tiró una maceta de barro, lo que hizo que cayera y se rompiera, alertando inmediatamente al infectado que estaba tratando de evitar. En pánico, intentó correr, pero tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. El joven estaba al borde del techo y la criatura venía directo hacia él. Se agachó, y dejando que sus instintos tomaran el control, levantó al vecino y lo lanzó por el borde del techo. Un fuerte pero sordo golpe resonó cuando el cuerpo tocó el suelo, y él retrocedió lentamente, incapaz de comprender lo que acababa de hacer. Juno bajó rápidamente las escaleras, jadeando y respirando con dificultad, y volvió a la seguridad de su habitación. Finalmente, el peso de sus acciones se instaló cuando se dio cuenta de que el vecino probablemente estaba muerto, principalmente porque lo había arrojado por el techo. Se consoló razonando que no era su culpa, ya que el infectado lo atacó primero. Ese día, se sentó en silencio, completamente atormentado por la culpa de lo sucedido. Queriendo ponerle fin a todo, se levantó y salió del edificio. Allí encontró a su vecino caminando, brutalmente deformado, pero aparentemente moviéndose sin problema. Se miraron fijamente, y mientras Juno confirmaba que estaba vivo, también le ayudaba a darse cuenta de que ya no eran humanos. Pidiendo perdón una última vez, volvió a entrar. Y desde ese día, su miedo a los infectados empezó a desvanecerse. Llegó una nueva mañana y habían pasado 3 días desde que comenzó el apocalipsis. Consume otro paquete de fideos instantáneos y guarniciones que solo puede comer hasta que se corte el gas. Pensando en cuándo sucederá, se preocupa por los suministros y comienza a considerar salir. Dado que no ha encontrado a nadie en el edificio, también piensa en prender un fuego en el techo. Mira sus ventanas, todas tapadas, y decide salir al día siguiente. Puede ser porque ya había planeado morir, o tal vez por su encuentro con los infectados. La razón exacta no está clara, pero las personas similares a zombies ya no le dan miedo. De repente su teléfono empezó a sonar y vio el ID de llamada de su madre en la pantalla. Con rapidez, contestó y escuchó su voz, preguntando con urgencia si estaba bien. Asegurándole que estaba bien, ella le dijo que fue salvada por el ejército y que debería quedarse quieto. Prometió pedir un equipo de rescate, pero se cortó cuando estaba a punto de decir algo. Fue una llamada muy corta, pero él se sintió aliviado de saber que ella estaba a salvo. Con una breve conexión, mensajes comenzaron a llegar a su teléfono y vio que sus 2 amigos también estaban bien. Dicho esto, esos 3 fueron los únicos que se preocuparon por él.
De repente piensa en Yuri, con quien se había cruzado antes de que todo sucediera. De todas las personas que conoce, ella vive más cerca y de hecho ha ido a su casa una vez. El alcohol, los cigarrillos y los aperitivos cubrían su habitación y varias voces hablaban de la chica. Sus bocas soltaron comentarios codiciosos sobre ella. Sanji lideraba la conversación, queriendo hacer algo si ella aceptaba su invitación. Justo entonces recibieron la respuesta de Yuri diciendo, vendrá pronto. Pronto entró en la pequeña habitación como se había acordado y su rostro estaba obviamente sorprendido. La escena no era nada acogedora, con la pequeña habitación llena de un olor a humo y bebidas. Intentó irse, y aunque la presencia de los matones no molestaba a Juno, lo que realmente le rompió el corazón fue la reacción disgustada de la chica al pisar su casa. Sentado en el inodoro, ahora pensaba en ella, preguntándose si estaba bien. Mientras pensaba en su padre, que era doctor, el chico se preguntaba por qué estaba preocupado. Ella debe haber salido a salvo con todos los recursos a su disposición. Justo entonces, escuchó una voz familiar que llamaba su nombre. Era tan improbable que dudó de haberla escuchado realmente. Sin embargo, la voz tímida y temblorosa habló de nuevo, pidiendo que la dejara entrar. Al reconocerla, llamó a Yuri con sorpresa, dejándole saber que estaba allí. El alivio no logró borrar completamente su miedo, especialmente porque los infectados estaban a punto de abalanzarse sobre ella. La muerte se acercaba con ellos y ella golpeaba con urgencia la ventana, pidiendo ayuda. La puerta estalló y Juno le gritó que entrara rápidamente. Apenas cerró la entrada a tiempo, se retiraron a la seguridad de su casa. Viéndola respirar con dificultad y preocupación, la vio descalza, luciendo frágil y débil. Cuando estaba a punto de revisarla, ella lo abrazó, aferrándose a él y llorando sobre su pecho. Sorprendido por su estado, se preguntó por lo que había pasado. Juno le preguntó si estaba bien y Yuri finalmente lo soltó, dándose cuenta de que se había aferrado demasiado tiempo. Le agradeció, diciendo que podría haber muerto sin su ayuda. No esperando su sinceridad, él se sonrojó y dijo que era un alivio. Al girarse, ella observó la habitación y se preguntó si estaba completamente solo. Él explicó que se había separado de su madre y que ella estaba a salvo con el ejército. Continuando la conversación, le preguntó por sus padres, y ella le dijo que su padre estaba a salvo en su lugar de trabajo. La chica dudó al hablar de su madre, pero se animó y dijo que ambas estaban bien, para luego pedir agua y permiso para cargar su teléfono. Poco después, la visitante bebió varias botellas de agua y sin vergüenza, siguió bebiendo aún más, mientras Juno la observa. En silencio, Juno dice que deberían racionar los suministros y empieza a preocuparse por si se corta el agua. Luego se da cuenta de que probablemente ella arriesgó su vida solo para llegar allí. Con cautela, le pregunta si vino desde su casa y se pregunta por qué pensó en venir a su lugar. Para su sorpresa, ella le dice que ha estado escondida afuera todo el tiempo. Hace 3 días, el día en que se cruzaron, algo sucedió, por lo que salió un rato. Entonces, todo empezó a pasar de repente y vio a la gente correr en pánico. Ella hizo lo mismo, moviendo las piernas lo más rápido que pudo, y terminó escondiéndose en un centro comercial cercano esperando ser rescatada. La pobre chica esperó y permaneció allí completamente sola. Había una puerta sin traba cerca de las escaleras. La condujo a una pequeña sala de reuniones, pero la puerta hacia el interior del edificio estaba cerrada. Afortunadamente, había una botella de agua dentro, así que sobrevivió con eso. Sin embargo, finalmente llegó a su límite y decidió correr hacia su casa. El camino estaba lleno de humanos infectados, y aunque maldijo su suerte, no tuvo más opción que tomar otro camino, que fue como terminó cerca de su vecindario. Para regresar a su casa, tuvo que pasar por esa parte de la ciudad y recordó vagamente dónde estaba su casa después de haber ido allí hace un año, recordando cómo se cruzaron después de la escuela. Esperaba que él aún estuviera allí. Después de esquivar a los zombies, pronto terminó cerca de su casa. Es afortunado que las cosas hayan salido bien, pero no puede negar cuánto valor le debió haber costado. Aún así, todo salió bien, ya que él todavía estaba a salvo en su casa. Yuri se levanta y pregunta si el agua sigue funcionando, diciendo que está sudada y sucia. Al notar las manchas bajo sus axilas, Juno las menciona explícitamente, añadiendo que debe haber sudado mucho. Sus mejillas se enrojecen intensamente, no esperaba ser mencionada de manera tan directa. Ofendida, lo patea enojada, insistiendo en que realmente era un perdedor. Sin energía, deja de lado su molestia y pregunta si puede ducharse. Aún recuperándose de su ataque, él le dice que adelante y se queda solo en la habitación. Mientras el grifo se abre, reflexiona sobre su plan de irse, sin poder dejar a la chica completamente sola. Sin embargo, si ambos se quedan allí,
terminará reduciendo sus recursos a la mitad. La situación en sí es desesperante, pero el hecho de que Yuri esté duchándose en su casa es igual de increíble. En ese entonces, ni siquiera lo miraba a los ojos, tratándolo como si fuera un insecto repugnante. Mientras recordaba, de repente abrió la puerta para pedir ropa, ya que quería lavar la que estaba sucia. Revolviendo en su armario, él le dijo que tomara lo que quisiera, seguro de que su talla le quedaría. Al entregarle un par de prendas, ella las huele inmediatamente y pregunta si tiene algo menos oloroso. Sin más opciones, la chica se pone la ropa grande y insoportablemente maloliente. Ella pregunta si eso sucede de manera natural en las personas que viven en un lugar así, lo que él considera una pregunta grosera o, simplemente, descortés. Cae la noche y escuchan los gruñidos familiares desde afuera. Después de terminar su cena, Yuri pregunta qué planean hacer a continuación, sugiriendo que esperen el rescate. Juno comparte que tenía la intención de irse antes de que ella llegara y ella lo llama loco por tomar ese riesgo. Ella inmediatamente se niega a salir con él, traumatizada por su experiencia afuera. La idea se deja ir al final y ambos acuerdan aguantar hasta que alguien los rescate. Luego, preocupándose por la comida y otros suministros, un extraño silencio se apodera de la habitación. Su única opción es entrar a otras casas, pero él no puede garantizar que no haya zombies. Una vez que se queden sin comida, no tendrán más opción que salir a buscar algo. Ella rechaza esa idea por completo y dice que pueden volver a hablar de eso cuando los suministros se agoten peligrosamente, tratando de convencerlo. La chica sigue hablando de lo aterrador y peligroso que es afuera. Dicho esto, el hecho de que ella haya sobrevivido solo le da esperanza de que él también pueda hacerlo. Ambos saben que los infectados son como zombies. Y aunque aún necesitan aprender más sobre estas criaturas, ya entienden algunas características. Honestamente, a él ya no le importa si se infecta, ya que nada le importa, pues no tiene nada que perder. Por otro lado, ella se niega a terminar como ellos, pensando en cómo tenía todo resuelto en la vida. La clave es evitarlos, lo cual logró tan bien que incluso llegó hasta su casa. Algo acerca del enemigo es que su movimiento aún depende de sus heridas, dejándolos inmóviles. En general, son más lentos que una persona corriendo, lo que significa que pueden evitarlo. Preguntando si alguna vez jugó a las atrapadas cuando era niña, él le dice despreocupadamente que considere la situación como tal y que disfrute esquivando a los que etiquetan. La metáfora solo la enfurece y dice que está seriamente asustada, a diferencia de él. Con la noche adentrándose, la fatiga y el sueño comenzaron a hacer efecto, especialmente porque Yuri no había dormido bien en días. Después de un momento de reflexión, Juno pone un par de almohadas sobre la manta. Creyendo que él intenta dormir junto a ella, le pregunta si está loco y le dice que duerma junto al baño. Como sigue siendo su casa, él dice que es un poco mucho. Si tiene que dormir junto a la puerta del baño, ella se burla al escuchar esto y dice que entiende y se dirige a la zona fría, diciendo que una invitada como ella debe saber su lugar. Incluso amenaza con dormir en las escaleras, diciendo que él, el dueño, debe dormir cómodamente. Este tira y afloja continúa por un rato, pero al final Juno termina durmiendo junto a la puerta del baño. Aunque terminó perdiendo, se consuela diciendo que es más fácil y que aún es mejor que estar solo en el apartamento. Intentan dormir, pero la noche está llena de gruñidos de los infectados afuera. A pesar de haberse acostado, Yuri tenía los ojos bien abiertos. Para sorpresa de Juno, ella de repente llamó desde la habitación pidiéndole que durmiera dentro. Después de todo, es demasiado aterrador estar sola. Accediendo a la solicitud de Yuri, Juno entra en la habitación, posicionándose en la esquina cerca de ella. Escuchó el sonido de los infectados incontables veces, pero sigue siendo algo desconocido y aterrador. En ese momento, especialmente, extrañaba a su madre. Él se quedó en silencio, escuchando los rasguños y gruñidos fuera de las paredes. Los sonidos no pararon durante toda la noche y las víctimas del virus continuaron deambulando por las calles. Yuri estaba profundamente dormida en la cama. El dueño de la casa se quedó sobre ella, preguntándose cuándo pensaba despertar y recordando cómo supuestamente estaba demasiado aterrada para dormir. Alrededor de las 9 de la mañana, finalmente se levantó. Al escuchar unos pasos, se gira y ve a Juno aparentemente preparándose para salir. Sin mucha expresión, él dice que se dirige al techo. Es una idea peligrosa, especialmente porque aún podría haber alguien allí, pero está seguro de que estará bien. Como ella está tan preocupada, le invita a ir con él, una idea que ella encuentra ridícula. Con esto, le dice que se quede allí un rato. El joven se va, dirigiéndose solo hacia las escaleras. En la planta baja, se sorprende al ver la puerta principal dañada, mostrando signos de fuerza. Aunque tiene una capa protectora, no durará mucho más.
Siguiendo su camino hacia arriba, de repente escucha una voz quejándose de que huele mal. Ve a Yuri detrás de él, siguiéndolo con una mirada visiblemente dudosa y cautelosa. Llegaron al techo pronto. Juno entró primero y fue recibido por la horrible escena dejada por su vecino. La novia estaba en el suelo del baño, destrozada e inmóvil. Él permaneció en silencio, al menos ofreciendo una breve oración por su alma. Afuera, le dice a Yuri que la persona adentro ya había muerto. Al decirle que es mejor no entrar, ella se hace una idea de lo que pudo haber sucedido. Continuando con ideas de rescate, consideran encender un fuego para señalizar helicópteros, pero es demasiado poco probable. Ella grita para ver si hay sobrevivientes cercanos, pero le regañan por ser tan ruidosa y atraer peligro. Dado que las cosas son demasiado arriesgadas, los dos continuaron viviendo en el apartamento por ahora. Hablaron sobre una variedad de temas para pasar el tiempo, incluidos populares tests de personalidad. Como Juno no había hecho ninguno, habló sobre los juegos que juega, que irónicamente son sobre zombies. Se sorprende de cuánto habla Yuri, considerando que literalmente podrían morir al día siguiente. Con el brote viral, ella no tiene más opción que hablar con el perdedor con el que antes ni siquiera miraba. Dicho esto, el joven terminó solo con una chica que solía gustarle. Perdido en sus pensamientos sobre esa fantasía, empezó a ignorarla sin notar que ella lo estaba pinchando, hasta que finalmente le dio una patada para llamar su atención y sacarlo de su ensimismamiento. Con el paso de los días, ambos parecían haberse acostumbrado a vivir juntos, con Yuri leyendo cómics en el suelo mientras le preguntaba a Juno si había hecho la colada y comentaba que ya tenía hambre. En un giro absurdo, él terminó haciendo las tareas del hogar como un sirviente, lavando su ropa a la luz de una vela y maldiciendo silenciosamente su situación. Aunque el agua del grifo aún funcionaba, no había electricidad y la comida se había agotado. Como parte de su rutina, Juno se preparó para salir a patrullar el exterior, prometiendo volver en media hora. Yuri le advirtió que no volviera tarde y él salió por la puerta principal. Caminando por rutas seguras, observaba el comportamiento de los infectados, similares a zombies, atacaban a humanos vivos pero evitaban a los muertos o ya infectados. Probablemente por su visión limitada, no podían ver a más de 50 metros, pero eran extremadamente sensibles al sonido, lo que obligaba a moverse en silencio. Su número disminuía durante el día y parecía que la luz solar los incomodaba, por lo que salir de noche era impensable. Curiosamente, todo esto le recordaba al juego de zombies que solía jugar, aunque lo descartó como una simple coincidencia. Sabía que esto era solo el comienzo y que el fin del mundo se acercaba. Mientras tanto Yuri, aburrida tras leer todos los cómics, se quejaba de que Juno aún no volvía y pensaba en darle una lección. Desde fuera se oyó el sonido de un helicóptero, y ella recordó con desesperanza la vez que uno los ignoró, a pesar de todos sus esfuerzos por llamar su atención. Pasó una hora y empezó a preocuparse seriamente, se puso nerviosa y caminaba de un lado a otro, imaginando que Juno podría haber sido atrapado por los infectados. Su preocupación se transformó en enojo y prometió no dejarlo salir de nuevo. Al anochecer, solo pudo rogar que regresara con vida, sabiendo que la noche traía más enemigos. En una habitación apenas iluminada, apoyó la cabeza en sus brazos, rezando para no quedarse sola otra vez. Finalmente, escuchó el clic de la puerta. Juno entró corriendo con urgencia, pidiéndole que mirara algo importante, pero se congeló al verla de pie, mirándolo con tristeza. Entre lágrimas, ella lo regañó por llegar tan tarde. Justo cuando iba a recibir su castigo, él le pidió que se calmara y viera lo que traía, un folleto lanzado por el helicóptero. Había llegado tarde porque corrió a buscarlo. Al leer su contenido, Yuri quedó en shock. El ejército iba a cerrar la zona y los sobrevivientes debían evacuar cuanto antes. El cierre comenzaría al día siguiente y la parte trasera del folleto mostraba una lista de vecindarios y su nivel de peligro. Por ahora estaban a salvo, pero el tiempo se les acababa. Esperar un rescate era la peor opción y ahora debían huir. Aunque había zonas infectadas a su alrededor, la situación no era tan crítica aún. Según el folleto, la única opción viable era cruzar el río principal hacia el este para minimizar riesgos y moverse con rapidez. Juno ya tenía un plan y había pensado la mejor ruta. Yuri se quedó en silencio, sorprendida por su claridad mental. Pensaba que era un inútil, pero resultó ser más listo de lo que parecía. Ignorando el comentario, él insistió en que debían salir de inmediato. Sin embargo, al ser ya la hora de cenar, ella discutió que era muy tarde para irse. Aún dudosa, insistía en quedarse, creyendo que alguien podría rescatarlos en unos días. Haciéndola reaccionar, él le dice con firmeza que se irá al día siguiente con o sin ella. Al darse cuenta de que va completamente en serio, ella baja la cabeza en señal de rendición, por ahora. Empacan sus cosas,
llenando las mochilas con lo esencial que necesitarán. Amanece y es hora de abandonar su hogar. Antes de salir, él le pregunta si realmente está bien con no ir primero al hospital donde trabaja su padre, ya que es natural que quiera comprobar cómo está. Ella guarda silencio un momento, luego finge una sonrisa y dice que está bien, que deberían irse ya. La joven incluso añade que sus padres escaparon a un lugar seguro la última vez que hablaron. Al notar que evita el tema y se apresura, Juno siente que algo no está bien, pero no insiste. Juno sale primero, revisa la zona y le hace una señal a Yuri para que lo siga. Todavía hay varios zombies rondando, pero el número es manejable por ahora. Se mueven en silencio, esquivando rastros de carnicería. Al llegar a la calle principal, se sorprenden de lo fácil que ha sido, especialmente en comparación con la experiencia anterior de la chica. Aún así, le recuerda que se mantenga cerca de la luz y no baje la guardia. Como ya han caminado bastante, ella empieza a añorar su bicicleta, que quedó en casa. Aunque sin duda haría el viaje más rápido, Juno nota que no hay bicicletas a la vista. Jadeando y sudando, ella pide un descanso rápido, agotada por el ritmo acelerado. A pesar de que le dice que le duelen las piernas, él le sugiere sarcásticamente ir a tomar un café y finge dejarla atrás. Ella levanta la voz quejándose por su actitud y él la reprende por hacer ruido. Ambos siguen avanzando, en un viaje agotador que parece no tener fin. Mintiendo sobre lo cerca que están del destino, él le dice que aguante un poco más. Poco después, ella le pide agua, pero es un recurso precioso que deben racionar. Así, Juno comienza a volverse cada vez más irritable. Llegan a una zona bloqueada con muebles y vehículos, lo que indica que están en una parte más segura del vecindario. Podría haber sobrevivientes, aunque lógicamente deberían estar cerca de la barricada, que por ahora está vacía. Además, no han visto infectados ni huele tan mal como antes. Yuri ve un escondite perfecto y sugiere descansar, pero la idea es descartada de inmediato. Le dicen que está exagerando y ella se siente insultada. De pronto, se acerca un scooter. Uno de los hombres que lo conduce lleva un bate y les grita a Juno y Yuri que se agachen. Juno ve que se aproxima un zombie. El hombre golpea al zombie con el bate y su grupo empieza a eliminar a todos los que pueden. Juno y Yuri se preguntan quiénes son. Estas personas parecen divertirse con la violencia. El del bate ve a Yuri y la reconoce. Luego mira a Juno, quien se da cuenta de que está en problemas. Se revela que el tipo del bate es Sanji, el matón. Al ver que Juno tiene un cuchillo en la mano, se burla de él, creyendo que piensa luchar contra los zombies con eso. Le parece gracioso que se hayan encontrado de casualidad. Yuri agradece a los hombres por salvarle la vida. Sanji le ofrece que se una a ellos, donde hay otros sobrevivientes, lo que pone nervioso a Juno. Yuri piensa que deberían irse ya del lugar, pero Sanji cree que ya es demasiado tarde para escapar. Le ofrece a la joven subir a la parte trasera del scooter. Él la observa detenidamente, y Yuri, al ver su mirada, no sabe cómo reaccionar. Sanji pregunta a sus amigos si creen que estaría bien llevarse a Yuri con ellos. Luego deja de pensarlo y le dice que se suba ya al scooter. Yuri mira a Juno y pide que lo lleven también. Los amigos de Sanji no quieren que él vaya y preferirían dejarlo atrás. Sin embargo, Sanji dice que lo correcto es llevarlo con ellos. Conociendo a su enemigo, Juno rechaza la oferta. Les dice que tiene otras cosas que hacer y que prefiere manejar la situación por su cuenta. Yuri se muestra visiblemente preocupada por él, pero Juno se prepara para marcharse. Justo entonces, Sanji le dice que se detenga, molesto de que haya rechazado su oferta. Le advierte que ya no hay leyes que lo detengan si decide descargarse con él. Ahora, Juno solo lo mira en silencio mientras el matón le vuelve a decir que se una a ellos. Yuri le dice a Sanji que no amenace a Juno con matarlo. Está irritada porque no ha cambiado en absoluto. Juno recuerda cuando Sanji invadió su casa para pasar el rato y confesar que le gustaba Yuri. No paraba de hablar de lo atractiva que le parecía en aquel entonces. Juno permanecía en silencio mientras escuchaba a los matones hablar de ella como si fuera una conquista esperando a suceder. Eso lo incomodaba profundamente. Sanji se disculpa con Yuri por su comportamiento. Entonces Juno retira su rechazo y acepta la invitación de Sanji para ir con ellos. El matón se sorprende un poco, pero sonríe al oírlo. Les dice que pueden ir ahora a su escondite para descansar y que mañana los llevarán a su destino. El grupo comienza a viajar junto. Terminan en un túnel bajo un paso elevado, obstruido con estanterías, frenos y todo tipo de equipo pesado que hace que la entrada sea inaccesible. Sanji bromea con que Juno ha estado allí antes. Juno entonces recuerda que ese es el camino al sitio de construcción abandonado donde solía ser acosado regularmente.
Empujan las barricadas para poder entrar por la oscura entrada del túnel. Juno llama la atención de Yuri mientras están solos. Le dice que no confía en los demás y que deberían aprovechar la oportunidad para escapar de ellos. Comparte su mala espina, siente que van a hacerles algo. Yuri le dice que no está preocupada por ellos, ya que siempre ha conocido a Sanji como un blandengue. Juno le responde que él conoce a los matones mejor que nadie. Le advierte que Sanji no es solo un compañero de clase con el que creció. Yuri reflexiona sobre sus palabras y convencida, llama a Sanji y le dice que se va con Juno. Justifica que necesita ir con sus padres al refugio de Xiang, y que podría ser demasiado tarde si no salen ahora. Sanji le responde que ha escuchado que Sepe ya fue arrasado. Le propone que descanse primero con ellos y que mañana se dirijan juntos a su destino. Sin embargo, Yuri insiste en que deben irse de inmediato y le pide a Juno que se vayan. Los otros matones les bloquean el paso. Sanji le recuerda que ya le había dicho que podían irse mañana. Le pregunta en tono amenazante si hay algo entre ella y Juno. Yuri lo mira con miedo. Está nerviosa mientras le dice que quiere irse ahora. Juno odia haber tenido razón todo el tiempo. Convence a Yuri de que vayan con ellos y hablen tranquilamente. Justifica que de todos modos pronto oscurecerá. Salen del túnel y terminan cerca de un sitio de construcción. Juno ve que han construido barricadas por todos lados. Aunque las barricadas parecen armadas con cualquier material pesado disponible, debe admitir que han puesto mucho esfuerzo en su escondite. Juno observa a Yuri, que tiene una expresión asustada. Llama su atención y le dice que no se preocupe. Le sonríe para asegurarle que no la dejará sola. La chica lo mira con confianza, aunque aún se la ve preocupada. Escuchan el sonido de un zombi cerca, lo que asusta a Yuri. Ven que hay zombis justo al otro lado de la pared de una barraca. A pesar de que las barracas parecen a punto de colapsar, Sanji les asegura que los zombis nunca podrán alcanzarlos. Juno observa detenidamente y ve que están rodeados de zombis, separados solo por paredes improvisadas. Sanji los lleva a una escalera que les permite entrar al edificio en construcción. Juno sube detrás de los demás. Sanji le dice a alguien que ha traído gente al edificio. Un hombre corpulento se emociona al ver nuevas personas y reconoce inmediatamente a Yuri, poniéndose entusiasta. Se presenta como Bonga y le pregunta por qué no aceptó su solicitud de amistad en redes sociales. A Yuri el hombre le parece un cerdo y lo detesta al instante. Bonga insiste en que su escondite es seguro para ella. También le dice que ya no hay forma de salir de la ciudad, por lo que deberían quedarse con ellos. Les muestra que tienen suficiente comida para todos. Alrededor hay sillas, ollas, leña y tanques de gas. La escalera que baja está bloqueada con escritorios de madera. Juno duda que estos tipos sean lo suficientemente organizados como para montar el refugio. Cree que probablemente se apoderaron del refugio de otra persona y lo hicieron suyo. Sanji le informa a Bonga que no encontraron nada útil en las tiendas. A Bonga no le importa y solo se alegra de que hayan traído a una chica con ellos. Yuri se da cuenta de que está en problemas. Se da cuenta de que Juno tenía razón desde el principio. Yuri llama la atención de Sanji. Le pide que hablen, le pide que ya los dejen ir. Admite que se siente incómoda con ellos. Sanji se ve sorprendido, pero ella lo ignora y se prepara para irse. El matón la agarra del brazo para detenerla y le dice con tono amenazante que no puede irse así como así. Le hace entender que el mundo ya no gira alrededor de ella. Justo entonces, alguien agarra el brazo de Sanji. Es Juno, y le pide que suelte a la chica. El matón se sorprende al verlo enfrentarse a él. Sanji dice que es un tonto por atreverse a plantarle cara, lo intimida y le dice que use el cuchillo contra él si de verdad es valiente. Justo en ese momento aparece Bongu, molesto por el alboroto. Sanji le dice que Yuri se siente asqueada por quedarse afuera, pero Bongu la tranquiliza diciéndole que se quedará dentro de la tienda. Sanji también reporta que Juno lleva un cuchillo pero no quiere entregarlo. Bongu se enfurece de inmediato y le ordena que entregue el arma a menos que quiera recibir un golpe en la cara. Juno contempla entregar su única arma, pero sabe muy bien que no puede enfrentarse solo a los 5, así que entrega el cuchillo. Le recuerdan que Bongu es el jefe en su escondite y que Sanji es el líder del escuadrón, así que debe mostrarle respeto. El país está en estado de emergencia y sin una cadena de mando adecuada están condenados. Bongu guía a Yuri a la tienda, asustándola con su cercanía. Ella le explica que está en modo de pánico por el ataque zombie, lo cual Bongu considera comprensible. La lleva a la tienda y le muestra la experiencia de lujo en el interior, diciéndole que descanse. Para alejarse de él, Yuri dice que tiene hambre y quiere comer. Bongu le asegura que tienen suficientes provisiones y que deberían hacer una fiesta de panceta de cerdo esa noche.
Mientras escucha la conversación, Juno se da cuenta de que están en la peor situación posible, esencialmente en una zona sin ley, sin policía ni seguridad. Está seguro de que los matones no dejarán en paz a Yuri y los considera más peligrosos que los infectados. Se esfuerza en pensar cómo sacar a Yuri del escondite, considerando si debería atraer a los infectados para que los tipos entren en pánico. Sin embargo, también le preocupa que haya otros sobrevivientes y no sabe si se puede confiar en ellos. Planea escapar con Yuri cuando todos estén dormidos esa noche, pensando que debe salvarla antes de que hagan algo. Esa noche tienen su fiesta de barbacoa y Bongu se sienta feliz junto a Yuri, quien se siente asqueada por su olor. Intenta disimular su reacción comentando que la panceta huele deliciosa. Bongu entonces ordena a Juno que lleve un plato de carne a los mayores. Juno mira el plato que le entregan y comenta en voz baja que su porción es muy pequeña, así que decide darles un poco del suyo. Los hombres mayores se sorprenden por su amabilidad y le agradecen sinceramente la comida. Después del banquete, Yuri se sienta con Juno, pero Bongu la invita a dormir y relajarse en la tienda. Ella lo rechaza de inmediato, diciendo que dormirá sola afuera. Ofendido, Bongu le dice que ha estado actuando fría con él, lo que lo hace sentirse como un perdedor. Al verlo enojarse, Sanji interviene y le dice que se aparte. Bongu, furioso, le grita insultos y se miran fijamente. Otro miembro intenta intervenir, pero a Sanji no le importa y sigue insultando a Bongu, diciéndole que no es más que un perdedor y que siempre ha querido callarlo. Bongu se prepara para golpear a Sanji, pero falla. Resulta que Sanji ya está detrás de él y lo somete con una llave al cuello. El teniente de Bongu se enfurece y le pide que se detenga. Entonces, el amigo de Sanji golpea al teniente con un bate. Mientras Sanji asfixia a Bongu, sus amigos golpean al teniente. Los demás observan preocupados. Juno ve esto como una oportunidad y le dice a Yuri que es su momento para escapar. Sanji se da cuenta mientras ambos huyen. Uno de sus hombres agarra a la chica, pero el hombre amenaza con matar a Yuri con un cuchillo si intentan huir. Yuri le muerde el brazo, el tipo la suelta y la chica corre hacia Juno. El hombre la sigue e intenta apuñalarla. Juno le agarra el brazo para detener el ataque. Yuri se preocupa por su amigo. Esto hace que el tipo con el cuchillo dirija su furia hacia Juno. Le da una patada en el estómago al inocente. El cuchillo cae al suelo. Yuri está tan impactada que se cubre la boca con las manos. Juno se agarra el costado para cubrir su herida. Permanece de pie en el mismo lugar, sufriendo de dolor. Otro de los matones lo patea con fuerza. Dos de los abusadores lo pisan y golpean mientras yace en el suelo. Mientras tanto, Sanji agarra a Yuri del brazo. Le dice a la chica que ha estado tras ella desde la secundaria. Le dice que fue la única mujer que nunca le prestó atención. Le dice que él es tan rico como ella y más guapo que la mayoría. Le dice que eso significaba que no tenía derecho a actuar como si fuera superior a él. Uno de los adultos intenta defenderla de él. Sin embargo, Sanji simplemente lo patea en el estómago. Los demás que observan se preocupan por el hombre. Sanji le dice al anciano que ya le había advertido antes que no se hiciera el jefe con él. Esta vez le dice que lo va a terminar por eso. Luego agarra al anciano y lo lanza desde el edificio. Yuri no puede creerlo. El anciano queda tendido e indefenso en el primer piso. Lucha por pedir ayuda mientras los zombies se le acercan. Otro adulto le grita a Sanji por lo que hizo, pero el matón simplemente ordena a sus amigos que se encarguen de los adultos. Les aclara que quiere que lancen a todos al primer piso, excepto a Yuri. Mientras lanzan a los adultos uno por uno, Yuri intenta ver si Juno está bien. Mientras él yace en el suelo, Sanji ya está detrás de ella. Le dice que nunca podrá escapar de él. Juno puede oír a Yuri luchando mientras le ruega a Sanji que la suelte. Mientras tanto, uno de los matones se acerca a Juno para también empujarlo fuera del edificio. Intenta levantar su cuerpo mientras dos hombres se ayudan entre ellos para arrastrarlo hasta el borde del edificio. Justo cuando lo lanzan, Juno agarra la ropa del que lleva chaqueta. Esto hace que ambos caigan. Sanji se queda en shock al darse cuenta de que uno de los suyos acaba de caer. Él y su otro amigo están furiosos. Tanto Juno como el que arrastró caen al suelo. El matón recupera el sentido y se frustra por haber caído. Entonces ve que su pie izquierdo está roto. Ve que Juno se levanta. El matón lo agarra del brazo y le pregunta a dónde va. Le dice que él es el responsable de haberle roto la pierna. Suplica por ayuda sin darse cuenta de que un zombi ya está detrás de él, listo para morderlo. Sanji y su amigo se quedan en shock al verlo siendo devorado. Yuri se da cuenta de que están distraídos y corre lo más rápido que puede. Sanji la persigue. Yuri salta sobre una de las barandillas del edificio. Luego trepa las barricadas que están junto a ella. Sanji está justo detrás de ella y le exige que deje de escapar. Le dice que no tiene derecho a huir de él.
La chica hace su mayor esfuerzo por mantener el equilibrio sobre una tabla mientras se aleja de él. Ve que tiene que saltar para llegar al otro lado. Sanji también está equilibrándose en las barricadas y está justo detrás de ella. Sin otra opción, Yuri salta y aterriza en suelo firme del otro lado, cayendo sobre el cemento. Mira hacia atrás y ve a Sanji, quien nota que aunque ella está en terreno estable, no tiene por dónde escapar, y la burla por eso. Sigue avanzando. De repente las barricadas debajo de él se tambalean. Siente un efecto dominó de objetos cayendo bajo sus pies y pierde el equilibrio mientras las barricadas colapsan. El hombre cae al suelo. Entonces Yuri ve su oportunidad. Grita llamando a los zombies para que se acerquen, haciendo que escuchen su voz desde lejos. Les dice que se reúnan alrededor de Sanji. Sanji la mira desde abajo sin saber cómo reaccionar. Le grita que pare lo que está haciendo. Luego oye a los zombies acercándose. Ve a algunos corriendo hacia él y huye para escapar. Yuri vuelve a enfocarse en encontrar a Juno. Aprieta los puños con la esperanza de que esté a salvo. Luego ve a Juno esforzándose por caminar hacia su plataforma. Preocupada, le pregunta si está bien. El hombre lucha por trepar hasta donde ella está, en su estado herido. Sube lentamente. Ella espera que sea lo suficientemente fuerte como para alcanzarla. Le agarra el brazo y lo tira hacia ella. Juno apenas puede mantenerse en pie y está agotado. El último matón los ve e intenta alcanzarlos. Juno le dice a Yuri que es hora de irse. Intentan bajar por el otro lado de la plataforma. Saltan, pero mientras Yuri aterriza bien, Juno cae con la rodilla recibiendo todo el impacto. Yuri puede ver que no está bien. Lo sostiene mientras caminan, cargando con su peso mientras abandonan el sitio de construcción. Escuchan los sonidos de los infectados por todas partes. Yuri le dice a Juno que deben apurarse, ya que un infectado podría alcanzarlos en cualquier momento. Juno la llama por su nombre y le dice que si un zombi los ve, debe correr sin él, para su disgusto. Ella insiste en que los salvará sin importar qué. Sigue un camino donde no se oyen zombis. Los lleva por una calle silenciosa y ve algo frente a ella, una puerta abierta con una luz encendida en el interior. Entra a lo que parece ser un almacén y no ve señales de nadie. Le dice a Juno que pueden descansar un rato. Juno yace en el suelo, apenas consciente. Yuri espera que esté a salvo. El hombre comienza a jadear de dolor, haciendo que Yuri llore al verlo tan débil. Ella admite que ha cometido errores. Se siente culpable porque fue la razón por la que él se quedó atrapado en su casa y por lo que están en ese gran lío. También admite su culpa por el sufrimiento que él pasó en la escuela por su culpa. Lo abraza, rogándole que esté bien. Llorando, de repente oye algo acercándose y empieza a preocuparse. Sus ojos se enfocan en el pasillo y ve la sombra de alguien acercándose a su ubicación. Se pregunta quién podría ser. La sombra se acerca más a Yuri y Juno. Las figuras se revelan y de inmediato corren hacia ellos con un hacha. Los dos hombres adultos se detienen en seco al ver a Yuri y a Juno, revisando si están infectados. Uno de los adultos se da cuenta de que ya los ha visto antes. Yuri lo reconoce también como el hombre que la ayudó a ella y a Juno a escapar de los zombies anteriormente, y se siente aliviada de verlo con vida. Notan a Juno tirado en el suelo y herido, y preguntan si fue mordido. Yuri les asegura que no y suplica ayuda. Los hombres entran en acción buscando un botiquín de emergencia en sus mochilas. Uno de ellos pregunta si Yuri está bien, y ella responde que sí. Sin embargo, para su sorpresa, de repente la agarran y le tapan la boca. Hablan sobre lo afortunados que son de haber encontrado a una chica, sin darse cuenta de que alguien se acerca. Aparece una figura misteriosa sosteniendo un bate con clavos incrustados. Les dice a los hombres que dejen de molestar a la chica. El hombre les advierte que se vayan antes de que cuente hasta 3. Ofendido, uno de los adultos carga contra él. El hombre misterioso suelta el bate, saca un cuchillo, esquiva el hachazo y contraataca con una puñalada fatal. Yuri y el hombre que la sostenía observan cómo el atacante colapsa. El hombre restante amenaza con matar a Yuri si el misterioso se mueve. En respuesta, el hombre misterioso adopta una posición de lanzamiento y lanza su cuchillo, alcanzando al hombre justo cuando está al lado de Yuri. Ella se da cuenta de quién es el hombre misterioso, es su compañero de clase, Hatch. Más tarde se trasladan a una oficina dentro del edificio donde tratan las heridas de Juno con suministros de primeros auxilios. Después de atenderlo, lo dejan descansar en una cama. Hatch le dice a Yuri que Juno necesita un día completo para recuperarse. Yuri le agradece por salvarlos y comenta que es bueno tratando heridas y haciendo suturas. Él minimiza su comentario y le pregunta qué pasó. Yuri explica cómo estaban tratando de llegar a Yongchan tras leer un volante que decía que era un lugar seguro, pero Sanji y su banda los interceptaron. Agrega que la última vez que vio a Sanji, el caos había estallado en el refugio de la construcción y él huía de los infectados. Hatch cree que Sanji podría seguir con vida.
Sin embargo, le dice a Yuri que Jong-chan no es tan seguro como pensaba. Describe cómo la gente intentó contener la propagación con barracones, pero los infectados volvieron a multiplicarse. Ahora las calles están llenas de personas más peligrosas que los zombies, y no ha visto chicas como Yuri deambulando por ahí. Le advierte que no debe exponerse, a menos que quiera ser capturada. También sospecha que la infección ya se ha propagado por todo su. Yuri pregunta por qué sigue en el vecindario. Él dice que las circunstancias lo obligaron a quedarse, pero planea cruzar a Gangnam al amanecer. Cuando Yuri menciona el cierre de Gangbuk, Hatch confirma que también ha oído hablar de eso. Aunque no está seguro de que todo el distrito esté sellado, sabe que los puentes sobre el río Han están bloqueados y rodeados de infectados. Supo esto por unos sobrevivientes que le mostraron pruebas fotográficas. Yuri se preocupa al escuchar eso y pregunta por alternativas. Hatch dice que la única opción es cruzar el río Han en un bote pequeño, aunque aún así tendrían que evitar a los infectados. Ella pregunta si Gangnam es realmente seguro, pero Hatch dice que no hay garantías. Aún así, planea ir porque su hermana está en un refugio allí. Cuando le preguntan cómo se separó de su hermana, duda un momento. Explica que él, su hermana y su tío intentaron escapar el día después del brote. Llegaron soldados y dijeron que los ancianos y los niños serían evacuados primero. Así fue como su hermana se separó de ellos. Cuando Hatch preguntó a dónde la llevarían, el soldado dijo que a un refugio en Gangnam. El ejército nunca regresó después de ese día. En cuanto a su tío, Hatch dice que murió durante un brote dentro del refugio en el que estaban. Yuri lo siente mucho y se queda sin palabras. Luego él se levanta y toma su mochila de senderismo. Dice que tiene que partir al amanecer sin falta. Yuri le ruega que los lleve con él, pero él se niega, diciendo que es demasiado arriesgado para un grupo de 3, especialmente con Juno aún necesitando descanso. Ella insiste, revelando que la madre de Juno está en Gangnam y admitiendo que tanto ella como Juno estarían perdidos sin él. De rodillas, le suplica. Hatch la mira con curiosidad y comenta que ha cambiado respecto a la persona que recuerda de la escuela. Al salir de la habitación, le dice que pueden hablar más cuando Juno despierte. Yuri le agradece, agradecida. A la mañana siguiente, la luz del sol entra por la ventana de la oficina. Yuri duerme en el sofá cerca de Juno. Hatch la despierta y le pregunta si sabe qué pasó con Sanji en el sitio de construcción. Dice que planea volver allí para recuperar la moto o los patines de Sanji. La chica le ruega que no vaya, diciendo que el área está llena de infectados. Hatch solo sonríe y responde que está a solo 300 metros, y añade que sus hermanos escaparon de Corea del Norte a los 12 años viajando 10.000 kilómetros, dejando a Yuri en shock. Explica cómo cruzaron el río Tuman en la oscuridad y soportaron condiciones extremas durante 2 años, hasta llegar a Tailandia pasando por Laos, aunque perdieron a un hermano menor en el camino. Al abrir la puerta para salir, promete regresar pronto. Yuri se queda en silencio, atónita. Mientras tanto, Hatch llega al sitio de construcción. Sube a los barracones y pisa una plataforma firme. Con su bate con clavos en mano, escanea el área preguntándose si Sanji sigue con vida. Juno aún duerme en la oficina. Yuri nota que se está despertando. Él se pregunta dónde está y Yuri le informa que su compañero de clase Hatch los encontró y lo curó. Lo último que recuerda Juno es a Yuri ayudándolo a caminar. Ella le toma la mano y le dice lo aliviada que está de que esté bien. Llorando, coloca su mano sobre su pecho y le dice lo preocupada que estuvo de que muriera. Juno se sorprende por su reacción y se pone nervioso. Para él, el tiempo parece detenerse en ese momento. De repente la chica le aparta la mano con fuerza y le grita que está furiosa con él por haberse dejado apuñalar y haberla asustado tanto. Él se disculpa, pero ella está demasiado molesta para escucharlo. Le informa que Hatch dijo que necesita un día entero de reposo. Juno no está de acuerdo, diciendo que no tienen tiempo para quedarse, pero de repente siente un dolor agudo en la cabeza. Yuri lo llama tonto y le dice que no se mueva. De pronto, lo sobresalta un golpe en la puerta. Hatch anuncia que es él y que va a entrar. Deja una mochila en el suelo y le dice a Juno que la reconoce como suya, ya que siempre la llevaba a la escuela. Hatch explica que la recuperó del segundo piso del sitio de construcción porque tenía ropa y artículos personales adentro. Juno se siente aliviado de tenerla de vuelta, especialmente porque era un regalo de su madre. Hatch también le devuelve las gafas que Juno perdió en el lugar. Juno le agradece, diciendo que se siente mejor gracias a su ayuda. Yuri entonces le pregunta a Hatch si vio a Sanji. Él responde que no lo vio, pero sí vio que los compañeros de Sanji se habían convertido en zombies. Especula que Sanji probablemente tomó la motocicleta y se fue, ya que no era suya. Añade que si alguna vez se lo encuentra,
no dudará en matarlo en defensa propia. Hatch luego les recuerda su plan de escapar hacia el norte y pregunta si lo acompañarán. Juno insiste en que deberían irse de inmediato. Hatch coincide con Yuri en que debería esperar hasta recuperarse. Les aconseja que no se apresuren. Hatch escribe en una pizarra para mostrarles su plan para cruzar el río. Dibuja un mapa del río Han y su ruta prevista desde Gangbuk hasta Gangnam. Juno se da cuenta de que planea tomar el túnel subterráneo del río a través de la línea 5. Hatch explica que las estaciones del metro tienen puertas de andén, así que es muy probable que los túneles estén libres de infectados. A pesar del riesgo de que el gobierno los haya bloqueado, cree que vale la pena intentarlo. Señala que la parte más peligrosa es la larga caminata hasta Hangeon para llegar a la estación más cercana de la línea 5. Hatch escribe reglas de supervivencia en la pizarra. La regla número 1 es que ninguno debe asumir riesgos innecesarios. Dice que nunca deben apresurarse y que si encuentran un lugar seguro para descansar, deben aprovecharlo. Otra regla es que solo deben salir de los refugios en grupos de 1 o 2 personas, nunca todos juntos. Lo más importante, enfatiza que nadie debe sacrificar su vida por otro. Si alguno tiene la oportunidad de escapar de una situación peligrosa, debe hacerlo sin intentar salvar a los demás. Quiere que entiendan que él también priorizará su propia supervivencia. Para dejarlo claro, repite que el autosacrificio debe evitarse. A la mañana siguiente, se preparan para partir. Hatch llama la atención de Juno y le dice que lleve el bate con clavos. Juno duda, inseguro sobre portar un arma letal. Hatch le explica que tenerla puede disuadir a humanos peligrosos de atacarlos, y le advierte que si un infectado lo embiste, debe golpear con toda su fuerza. Juno no quiere verse en esa situación. Hatch dice que ya pueden salir. Caminan por las calles en ruinas. Juno está atormentado por dudas sobre matar a los infectados. Piensa en cómo solían ser personas normales con familias y que no atacan a propósito. Para él, se siente como un asesinato. Se pregunta cómo lo juzgaría el sistema judicial si aún existiera. Hatch lo saca de sus pensamientos, adivinando en qué está pensando. Le advierte que no lo piense demasiado y le dice que endurezca su corazón si quiere sobrevivir. Mientras tanto, Yuri mira a lo lejos con una mala sensación. Les dice que se detengan y pregunta si pueden evitar el camino por delante, temiendo que esté lleno de infectados. Hatch le pregunta cómo lo sabe. Ella explica que hay un olor específico cuando hay infectados cerca, y ahora es más fuerte de lo normal. Hatch se sorprende por su habilidad y le pregunta si puede detectar su ubicación. Ella dice que es más bien una corazonada. No puede distinguir entre un cadáver y un zombie, y no los detecta si hay pocos. Juno recuerda las veces que Yuri le decía que olía mal y se da cuenta de que siempre ha tenido un olfato agudo. Hatch quiere poner a prueba su intuición. Se acerca sigilosamente al camino y se sorprende al encontrar un gran grupo de infectados al acecho. Regresa, impresionado por los instintos de Yuri, y confirma que tenía razón. Entonces Juno le señala un tejado donde ven a alguien. Pueden notar que es un soldado, pero no pueden saber si está infectado. Intrigado, Hatch corre hacia un edificio cercano y urge a los demás a seguirlo. Desde el interior, usa binoculares para observar el tejado. Ve 3 soldados infectados. Uno de ellos lleva un rifle. Juno pregunta si Hatch planea robarlo, expresando su preocupación de que puede ser demasiado peligroso, especialmente si el arma ni siquiera tiene balas. Hatch responde que sabe usarla e insiste en que necesitan correr el riesgo.